Estimados amigos, productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana, les damos la más cordial bienvenida una vez más y como ya es costumbre aquí en su programa Acústica Rural. Un programa especialmente diseñado para ustedes, con ustedes, en el que les estamos, o por lo menos tratamos de ofrecerles un panorama sobre la vanguardia de lo que está sucediendo en el sector agroalimentario. Les damos la más cordial bienvenida a su servidor Daniel Meiners y les recuerdo que nos pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada aquí en la Ciudad de México y su zona conurbada, en el 1120 en la Ciudad de Guadalajara y sus alrededores, así como en el 600 de amplitud modulada también en la ciudad de Monterrey. También nos pueden sintonizar en televisión abierta en el 13.1 de la cadena hermana Albavisión, en el sur, sureste, centro y occidente del país y por supuesto todas nuestras redes sociales, Facebook Live, TikTok, y si el programa no lo pudieron sintonizar, queda registrado en Spotify. Como ustedes bien saben, este programa se caracteriza por tener entrevistas de vanguardia, entrevistas importantes de lo que sucede en el sector agroalimentario, y en particular el día de hoy nos es muy grato saludar a dos personas que están íntimamente vinculadas con el cultivo de amaranto aquí en la Ciudad de México. Como saben, la Ciudad de México tiene un sector importante agrícola en la zona de Milpalta, Xochimilco, Tláhuac también y otras partes de la ciudad, con un número importante de productores, maíz fundamentalmente, pero también se produce amaranto. Y bajo este pretexto tenemos el agrado de presentar el día de hoy a Polo Franco Xolalpa, espero esté bien dicho, sí, que es el representante del sistema producto de amaranto aquí en la Ciudad de México, a quien por supuesto le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido, Apolo. Gracias. Y por el otro lado, aquí a mi lado izquierdo, tenemos también a Alejandro Molotla Hernández, que es un distinguido productor de amaranto en la comunidad de Tulyehualco, aquí en Xochimilco. Bienvenido, don Alejandro. Gracias, buenos días. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y para abrir boca, para poner contexto, para dar entrada, para abrir el apetito, Apolo, platícanos, ¿qué dimensiones tiene la producción de amaranto aquí en la Ciudad de México? Antes que nada, muy buenos días, Daniel. Gracias por este espacio, gracias para poder expresar algunas situaciones acerca del amaranto en la Ciudad de México. Actualmente en la Ciudad de México se siembran un promedio de 1,000 hectáreas de amaranto, en lo que es la zona de las alcaldías de Milpalta, Tláhuac y Xochimilco, siendo principal productor Tulyehualco, que pertenece a la alcaldía de Xochimilco. Nosotros estamos en un promedio de 1 tonelada 200 por hectárea de amaranto. Sin embargo, nos enfrentamos a muchas dificultades en el cultivo, como es la mancha urbana, la depredación de los cultivos en la zona, el abandono del campo, que ya cada día va siendo más importante en la Ciudad de México. 1,000 hectáreas de amaranto en la Ciudad de México, me cuesta trabajo dimensionarla. 1,000 hectáreas es una cantidad bastante considerable. Entiendo que no están todas juntas y están distribuidas en las 3 alcaldías. Para dimensionar un poco Tulyehualco con el resto, ¿cuántas hectáreas actualmente están en Tulyehualco en comparación con el resto de las alcaldías? ¿Es la mayoría lo que está en Tulyehualco? Así es. En Tulyehualco, en la zona del Cerro del Teutli y parte de los ejidos, tenemos un promedio de 700 hectáreas cultivables de amaranto. Las demás están distribuidas en las demás alcaldías. O sea, más de la mitad está. Más de la mitad está en Tulyehualco. ¿Podríamos decir que Tulyehualco es el corazón del amaranto en la Ciudad de México, don Alejandro? Así es. ¿Cuántos productores concentran estas 700 hectáreas? Pues más o menos un promedio de entre 100 y 70, ¿está bien? Sí. Entre 100 y 70 productores. ¿Van a la alza, van a la baja? Antes eran más, ahora son menos. ¿Cómo está? Yo pienso que ahorita vamos un poquito a la alza. ¿Ah, sí? Sí. Uno hubiera pensado que sería al revés, la mancha urbana y todos los problemas que nos platica Apolo. Pues sí, pero ahorita le estamos dando más prioridad al cultivo del amaranto. Por eso yo pienso que vamos un poquito más para la alza.
¿Cómo lo comercializan, don Alejandro? ¿Lo revientan en semilla? ¿Cómo está el tema de la comercialización del amaranto en la Ciudad de México y en particular en Tulyehualco? Bueno, en Tulyehualco la mayoría se revienta y se vende ya comercializado en diferentes tipos de productos. ¿Cómo cuáles? La palanqueta, tenemos harina, tenemos cereal, ya hay varios productos como la palanqueta, tenemos galleta, tenemos pan de amaranto, tenemos churritos de amaranto, y también ya para el consumo de la comida. ¿Sí? Se pueden hacer unas tortitas de amaranto, ya cualquier guisadito se le puede poner el amaranto. ¿Hay que ir a Tulyehualco a comprar todos estos productos de variedad o ustedes ya realizan ejercicios de comercialización rompiendo las fronteras de Tulyehualco? Bueno, hay unos personas que ya, o productores que ya se dedican ¿cómo se dice? A comercializar. A comercializarlo ya más a fondo. Y ya vemos unos que nos estamos en Tulyehualco también produciéndolo y salimos, pero muy poco. ¿En Tulyehualco están los talleres de transformación del amaranto para la producción de la galleta, de la harina, de la palanqueta? ¿Ahí mismo están los talleres de transformación? Sí. ¿Son talleres familiares? ¿Son pequeña industria? ¿Cómo los clasificaría, don Alejandro? Como pequeñas industrias. ¿Familiares? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo les va? ¿Ahí va? Pues regular. Porque tienen competencia en Tlaxcala, tienen competencia en Morelos. Sí, pero pues yo pienso que estamos regular, ni muy arriba ni muy abajo, ¿verdad? Comparativo con Tlaxcala, comparativo con Morelos, ¿cómo anda la Ciudad de México? Mira, qué bueno que tomaste en cuenta ese punto, Daniel, porque pasa un fenómeno singular en este tema. Puebla, Morelos y Tlaxcala son los principales productores de amaranto en semilla. Sin embargo, no son los principales transformadores, que ese es un tema aparte. Tulyehualco absorbe la mayor parte de la producción de sus estados para transformarlo. De hecho, hace 5 años, en el entonces todavía Distrito Federal, el jefe de gobierno nos dio el nombramiento de Patrimonio Gastronómico Intangible al proceso de la transformación de la alegría de Tulyehualco, porque conservamos obviamente las tradiciones de la siembra desde las épocas prehispánicas hasta la transformación del dulce. Las clásicas fórmulas de generaciones se han venido replicando hasta la actualidad. Entonces resulta que Tulyehualco, si no ya es el primer productor de semillas, sí es el principal transformador. Estimamos que en Tulyehualco hay un promedio de 250 a 300 microempresas, talleres, como bien lo mencionó mi compañero, que en los cuales son empresas familiares. Hay algunas empresas que ya salen al mercado, que ya están vendiendo en diferente forma, y que absorben toda esa producción de amaranto de esos estados y se transforma en Tulyehualco. O sea, el amaranto en semilla de Tlaxcala, Puebla y Morelos es comprado en Tulyehualco por 200, 300 talleres familiares, transformado en Tulyehualco y vendido como harina, galleta o palanqueta como producto de Tulyehualco. Así es. ¿Qué tanto está comprando Tulyehualco semilla? Mira, si estamos en el entendido, de que tenemos 1000 hectáreas, rendimiento promedio de 1 a 200 hectáreas, o sea, estamos hablando de en toneladas, 10.200 toneladas más o menos. Toneladas aproximadamente en toda la producidas. ¿Más? Se tiene un estimado de los, bueno, ahorita por el rollo de la pandemia, que tú sabes perfectamente que nos cortamos en muchas cosas. Todavía hace 2 años antes de la pandemia se hizo un estimado de que entre los, digámoslo así, los 4 estados principales productores de amaranto tenemos un promedio entre 10 y 12 mil hectáreas de amaranto sembradas a nivel nacional.
Siendo los principales de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Tulyehualco absorbe, yo creo que el 50% de esa producción de semilla. El 50%. Independientemente de la producción local de amaranto de Tulyehualco. Hay muchas empresas, muchos pequeños talleres. Sí es cierto que también en Puebla, Morelos y Tlaxcala hay microempresas en las cuales ya están empezando a transformar. Pero la mayor parte de la producción de amaranto es absorbida en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México. Mira, entonces seguramente también deben de tener una capacidad instalada en infraestructura para almacenamiento de semilla, porque estamos hablando de volúmenes muy considerables. Considerables, sin embargo, no tan importantes todavía a nivel nacional. Okay. Lo que estamos tratando de hacer es hacer estos espacios para la difusión tanto de la siembra, la transformación y sobre todo el consumo del amaranto a nivel nacional. ¿Qué pasa aquí con esto? No llegan a una especie de resguardo. No, toda la semilla la tienen los pequeños productores de los demás estados almacenada en sus casas, almacenada en sus graneros, almacenada el productor. Okay. Entonces, como en todos o la mayor parte de las cadenas productivas de los diferentes o de todo lo que se produce en el país, siempre hay revendedores, siempre hay acaparadores. Esas personas son las que van, compran a esos pequeños productores, juntan la semilla y después la revenden a quien empieza a transformar el producto. ¿Sí? Hace como un mes más o menos, don Alejandro, tuve la oportunidad de platicar con productores de amaranto en el estado de Morelos y en Tlaxcala también, y nos decía que el precio del amaranto es una cosa de locos. Un día está por arriba, otro día está por abajo. No hay una lógica, digamos, medianamente comprensible que haga que un productor pueda saber cuándo comprar y cuándo no comprar. ¿Qué pasa con el precio del amaranto, don Alejandro? ¿Por qué está tan dispar el precio? Pues a veces también es por yo pienso que es por el, ¿cómo le podemos decir? Por el temporal. Okay. Sí, porque a veces nos va muy bien, a veces hay mucha semilla. Hay años que cosechamos el porcentaje que está diciendo el compañero Apolo, pero hay años también que baja mucho el porcentaje. Entonces ahí es cuando se eleva el precio, porque hay poca producción. ¿Sí? ¿Ustedes han llegado a vender amaranto en semilla o simplemente todo lo transforman? Bueno, en lo particular no. Todo lo transforma. Se transforma, sí. Pues habrá que ir a Tulyehualco a probar estas alegrías, ¿no? Vámonos pronto. Por lo pronto nos tenemos que ir a un corte comercial. Apolo, don Alejandro, volvemos en un breve lapso de 2 minutos para seguir platicando sobre el amaranto en la Ciudad de México. Estamos de vuelta aquí en su programa Acústica Rural. El día de hoy tenemos la oportunidad de trabajar, porque estamos trabajando, de platicar con nuestro amigo Apolo Franco, representante del Sistema Producto aquí en la Ciudad de México, y por supuesto también con Alejandro, productor de amaranto de la comunidad de Tulyehualco, que como ya quedó claro, es la principal comunidad productora de amaranto aquí en la Ciudad de México, con alrededor de 700 hectáreas y, para mi sorpresa, compradora de semilla de amaranto de Puebla, Tlaxcala y Morelos para lograr la transformación. Creo que hemos establecido de buena manera, Apolo, que la Ciudad de México y Tulyehualco es un comprador de semilla, que lo que produce, que no es poco, no alcanza para satisfacer la demanda que hoy tienen ya en un mercado en producto transformado, y los obliga a comprar semilla de otros lados a precios muy fluctuantes. En ese mismo orden de ideas, Apolo, a la hora de transformar a producto terminado, uno pensaría que la rentabilidad se eleva y que el costo-beneficio para los productores como Alejandro se dispara, pero seguramente también tienen la necesidad de comprar otros insumos. Platícanos un poco, Apolo, cómo está la cadena de suministro en Tulyehualco y en la Ciudad de México para poder lograr la transformación a producto terminado. Mira, efectivamente el precio del amaranto desafortunadamente es muy fluctuante. Obedecemos
como la mayoría de los insumos, a la ley de la oferta y la demanda. Hay ocasiones que hay mal temporal, se reduce la cosecha, hay ocasiones que hay programas de gobierno que se incluye el amaranto en los desayunos escolares u otras cosas, y obviamente hay mayor demanda y el precio va para arriba. Ahorita por la situación económica en la que está pasando el país, definitivamente todos los insumos que rodean a la transformación del amaranto están por las nubes. Pudiéramos pensar que hasta ahorita sí se ha logrado. Nosotros como Sistema Producto Amaranto hemos hecho algunas iniciativas junto con otros compañeros de los demás estados productores para meter precios, solicitar precios de garantía, porque recordarás que el amaranto ya está incluido en la canasta básica también desde hace 4 o 5 años. Sin embargo, no está incluido en el programa de precios de garantía de Segalmex. Así es. Entonces hemos trabajado sobre esa línea para que se nos dé un precio de garantía. Muy interesante. Nosotros estamos trabajando en una hectárea de amaranto sobre los 20,000 pesos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, entre 18 y 20,000 pesos por hectárea de inversión en la Ciudad de México. ¿De producción? Sí. En producción, 20,000 pesos 20,000 pesos por hectárea. Ok. Y si estamos cosechando una tonelada que la semilla te la pagan a 15, 18,000 pesos, dime si hay ganancia en esa parte. Sales perdiendo. Sales perdiendo, el campesino sale perdiendo. ¿Sí? Si le agregas eso, todo lo que cuesta, la pepita, el cacahuate, la pasa, el azúcar, el chocolate, todo el celofán, inclusive para envolver los productos y demás, pues el precio se va levantando para el transformador. Entonces, como todos, se busca tratar de comprar lo más económico para obtener mejor ganancia, pues obviamente también nos llevamos arrastrando al productor, ¿estás de acuerdo? Porque empiezas a regatear el precio del amaranto, de la semilla. Claro. Si nos fuéramos solamente con venta de amaranto, no es negocio, don Alejandro, en semilla. Si le cuesta 20,000 pesos producir una hectárea y vende la tonelada en 18,000 pesos, la ecuación sale negativa. Exactamente. La ganancia la obtienen solamente de la transformación. La transformación es donde nos recuperamos un poco. ¿Y cómo soportar el aumento del azúcar, el aumento de la manteca, el aumento del cacao? También supongo que la cadena de suministro no debe ser tan barata, ¿no? Para salir a un precio competitivo al mercado, sobre todo, ¿no? Porque efectivamente Tlaxcala tiene la barrita de amaranto de 50 gramos en 5 o 6 pesos. 5 o 6 pesos. La competencia está dura. Sí, muy difícil, y pues nosotros tratamos de darle más o menos también al consumidor un precio razonable, donde nosotros nos llevemos también ahí un poquito de ganancia también. ¿La salida está en el precio de garantía, Polo? Precio de garantía, obviamente, pues que se equilibren las cosas en el país, porque aunque te pongan un precio de garantía, de todos modos, si sigues comprando el azúcar, todos los demás insumos por las nubes, te lleva al mismo punto, ¿no? En la Ciudad de México nos afecta mucho el pago de los insumos, por eso se nos eleva mucho el costo de producción en el campo. Un jornal, o lo que nosotros le llamamos el Día del Peón, está en la Ciudad de México está en 250 pesos el día, y agua, cigarros, refrescos, cerveza, lo que quieran tomar, pues ya se te eleva bastante. En los otros estados está más barato, por eso es que también ellos les conviene, es más rentable para ellos, y los procesos de siembra son más económicos. Si nosotros seguimos utilizando el almárcigo, que eleva los costos de producción, el jornal, estamos ya utilizando compostas, ya no estamos utilizando abonos químicos ni pesticidas en la Ciudad de México, porque aparte que hemos tenido capacitación de las diferentes instancias, pues ya están prohibidas muchas sustancias de esas. Entonces ya no estamos utilizando nada de eso en la Ciudad de México, y eso nos eleva los costos de producción también. Puede ser que la salida esté por el precio de garantía, ¿sí? Que obviamente va a estabilizar el precio a nivel nacional, y que los costos pues tengan un mayor beneficio para el productor, que esa es la idea. Sin embargo, también promovemos que los compañeros campesinos también transformen su amaranto para su propio consumo, porque no toda la gente siembra, lo transforma y lo consume. Muchas veces lo siembran y así lo venden.
Entonces, parte de lo que estamos tratando de impulsar con las familias de los compañeros productores es que transformen su amaranto y una parte lo comercialicen y otra parte lo consuman. Porque el amaranto sabemos que es un alimento extremadamente nutritivo. Un poco hacia allá quisiera ir. Me queda claro que el amaranto en estas nuevas corrientes de alimentación sana juega un papel fundamental. Por lo tanto, su consumo está creciendo. Realmente hoy encuentras ya en muchos lados harinas de amaranto, galletas de amaranto, como sustituto para el tema del trigo, ¿no? Por toda esta corriente de gluten free. Esto amplía el mercado. Hemos hablado, digamos, de alguna manera en el contexto interno, pero y si nos vamos al contexto internacional, ¿cómo está la presión internacional para las importaciones de amaranto en semilla? México es un país que importa, México es un país que exporta. ¿Cómo está la balanza en el mundo con el tema del amaranto? Demasiado difícil. Desafortunadamente, como en todo, China está sembrando 100,000 hectáreas de amaranto, cuando el amaranto es propio de México y de América Latina. Somos centro de origen. Somos el centro de origen. China está sembrando 100,000 hectáreas, México siembra apenas 10,000. Se está en Estados Unidos. Hace 5 años tuvimos la oportunidad de ir a Nashville a un congreso de amaranto y te das cuenta que países como China, India, Estados Unidos están sembrando mucho más cantidades de amaranto que México. Sí se está importando, muy poca, pero se está importando. No tenemos la facilidad, no hay la apertura para exportar grano, para exportar productos ya terminados. Muy poco lo están logrando. Siempre se ha manejado, bueno, nosotros que estamos en el camino del amaranto lo hemos visto, que si DIF Nacional abre un programa para surtir de barritas de amaranto a todos los DIF a nivel nacional, la producción de México de amaranto en un año no alcanza para cubrir la demanda a nivel nacional. Agrégale a eso el pequeño comerciante que se va a vender a la calle, que es el famoso alegrillero, las tienditas de la esquina que ya hay amaranto en las tienditas, las abarroteras que también tienen amaranto y todo eso, nos quedamos sin amaranto. Y entonces tendríamos que importar. Tendríamos que importar. O sea, una buena medida de gobierno que pudiera pensarse de vamos a repartir amaranto en los desayunos escolares, resultaría una medida contraproducente toda vez que nos veríamos en la obligación de importar el amaranto. Así es. Amaranto chino. Amaranto chino, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario, don Alejandro? Sí, sí, así es ¿Qué podemos hacer para evitar esa situación? Pues, híjole, es que es bien difícil y ¿qué podemos hacer? Pues tratar de evitar que siga creciendo la mancha urbana para que tengamos más sembrar más espacio para seguir cultivando el amaranto. Ese es uno de los, para mí, un punto creo que es importantísimo ampliar la cobertura cultivada. Sí. Pero también podemos ampliar volúmenes en la cobertura actual cultivada. ¿Es posible mejorar? Yo sé de Tlaxcala que trae rendimientos de 2,5 toneladas. 2,5. Oaxaca, que está empezando a sembrar en valles centrales. ¿Qué hacen ellos que no hace la Ciudad de México? No creo que vaya tanto por lo que hagan. Influye mucho el clima, la humedad. ¿El temporal? El temporal. Nosotros en la Ciudad de México, la escasez de agua. Nosotros vamos por temporal. Muchos estados tienen, por ejemplo, Oaxaca en valles centrales tiene sistemas de riego. Hay muchísima agua y el clima ayuda mucho. Tlaxcala también es más húmedo de esta parte, sobre todo pegado a la montaña. Entonces, eso nos afecta mucho en la Ciudad de México. El rendimiento, desafortunadamente, es mucho mejor allá que aquí. Morelos, inclusive, hay partes de Morelos donde tienen 2 cosechas anuales. Doble ciclo. Doble ciclo. Por riego. Claro. Entonces, yo creo que una de las alternativas, aparte de lo que hablábamos del tema de precios de garantía, también sería mucho tecnificar el campo. Y mecanizar. Y mecanizarlo. Un programita de tecnificación y mecanización ayudaría mucho para amaranteros. Así es. ¿No? Seguimos con yunta, seguimos con voleo, la siembra voleo. La mayoría sigue con yunta, uno que otro es el que ya mecaniza, pero es muy, muy poco. Ya. Sí.
Eso nos haría disminuir costos de producción, Exactamente. aumentar rendimientos y quizá hace que mi balanza en precio de semillas se equilibre un poco. Así es. Bueno, pues nos queda la tarea, supongo que como parte del sistema producto, empujar estas ideas de tecnificación, mecanización, organización y transformación desde el sistema producto habrá que impulsarlas, ¿no? Lo estamos haciendo, de hecho, aprovechando este espacio y de la oportunidad, del 19 al 23 de octubre vamos a realizar el Día Nacional del Amaranto en el Monumento a la Revolución. A partir de las 10 de la mañana, todo el auditorio está invitado a que nos acompañe para que vean exposición de productos de amaranto, conferencias acerca del amaranto, y el primer día hacemos un mosaico que hace 3 años, 2 años por la pandemia no se realizó, pero este es el 5º año que lo realizamos, y hace 3 años logramos 59 metros cuadrados en ese mosaico de amaranto, que al final del evento se regala a todos los participantes, se regala a toda la gente que va pasando. La única finalidad de nosotros es que la gente conozca el amaranto y que puedan consumir un producto de alta calidad. No podemos faltar. Del 19 al 23 de octubre en el Monumento a la Revolución estamos todos invitados a conocerlos de viva voz, a degustar sus productos, a apoyar el amaranto mexicano, no por ser mexicano nada más, sino por ser buen amaranto y por ser mexicano. Tenemos que despedir la entrevista, Polo, muchas gracias. Daremos seguimiento, don Alejandro, estaremos presentes, nos vemos por allá el 19 de octubre en el Monumento a la Revolución y daremos seguimiento a estas líneas de trabajo que quedan en nuestra memoria y en nuestras tareas. Vamos a un corte comercial, amigos productores de alimentos, y volvemos muy pronto. Estimados amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana, estamos de vuelta aquí en su programa Acústica Rural. Recordarles que nos pueden sintonizar aquí en la Ciudad de México en el 1150, aquí en la Ciudad de México y su zona conurbada, 1120 Guadalajara, 600 Monterrey, y en el canal 13 de la cadena hermana Albavisión. Vamos a dar un giro de 180 grados en esta segunda etapa, en este segundo bloque del programa, y vamos a brincar de hablar del amaranto que fue en esta primera sesión en la Ciudad de México, y ahora vamos a profundizar en temas de cacao, si ustedes están de acuerdo. Y para ello tenemos la presencia vía Zoom de Francisco Javier Hernández Archundia. Él es miembro del equipo central de la estrategia de acompañamiento de producción del programa Producción para el Bienestar, y entiendo que de manera específica para el tema de cacao. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Bienvenido, gracias por prestarnos parte de tu tiempo. Entendemos que tu agenda está un poco complicada, pero siempre es importante poder de cara a la sociedad explicar qué está haciendo el programa. Francisco, cuando uno habla de producción para el bienestar, invariablemente piensa en maíz. Es una estrategia focalizada en temas de maíz. Entiendo que un porcentaje importante de los esfuerzos, tanto en recursos humanos como en recursos materiales, está canalizado para el maíz. Sin embargo, hay otros productos de importancia medular para México, como el cacao, un producto eminentemente prehispánico, de consumo nacional muy, muy importante, presente en la gastronomía mexicana, quizá no en volúmenes de producción tan importantes como el maíz, por supuesto, pero en términos de valor de la producción sin duda pinta para el país. ¿Nos puedes poner un poco el número, la radiografía de lo que a Producción para el Bienestar en cacao tenemos? Sí, muchas gracias. Algo importante es que si bien Producción para el Bienestar se enfoca en granos básicos o inició así en 2019, se da esta apertura a otros cultivos como el tema del cacao, que ya bien comentaba, tiene una importancia en nuestra cultura y en nuestra alimentación de mucho tiempo, y que además el peso que tiene como superalimento, como un producto nutracéutico que beneficia
a la salud, además de alimentarnos nuestro cuerpo, platicábamos, también alimenta nuestras emociones, hasta nuestro corazón, me atrevería a decir. Y el cacao es un cultivo que está presente en varios estados de la República, principalmente en Tabasco y en Chiapas, pero también está en Oaxaca, en Guerrero. Por ahí hay algunos cacaos que se han encontrado en Michoacán, hay algunas partes de Nayarit, de Jalisco, donde ya lo están trabajando, en Veracruz, pero bueno, los primeros 4 estados son los que tienen mayor peso y donde tenemos de 15,000 productores a Producción para el Bienestar y donde colaboran directamente en las escuelas de campo más de 3,100 productores en la estrategia de acompañamiento técnico en temas de transición agroecológica. 3,100 productores en las escuelas de campo y 15,000 siendo atendidos para Producción para el Bienestar que producen cacao. Francisco, corrígeme si no, el cacao es una variedad que requiere tutores, que requiere algún ejercicio de combinación en cultivos, de asociación de cultivos. ¿Están ustedes trabajando bajo la lógica de asociación de cultivos o parcela especializada en cacao? No, justo una de las líneas principales de trabajo que tenemos y que fomentamos en la estrategia de acompañamiento técnico es trabajar al agroecosistema cacao como un policultivo tradicional que se ha desarrollado durante cientos de años en todo Mesoamérica o lo que correspondía a Mesoamérica. Esto implica que hay una enorme diversidad de cultivos y no solamente es atender al cacao como tal, como especie, sino a estos cultivos asociados y a aquellas especies presentes de manera natural. Entonces, por eso tenemos una alta biodiversidad y una gran gama de productos y servicios que ofrece el cacao tal. Y eso, sin duda alguna, complica el ejercicio de acompañamiento técnico de los técnicos para Producción para el Bienestar. La diversidad de cultivos asociados al cacao como un esquema más agroforestal hace que tenga una capacitación muy desarrollada los técnicos, ¿no? Sí, eso implica que primero escojamos perfiles adecuados, me refiero no solamente a la formación, sino al desarrollo que han tenido en campo los técnicos y al seguimiento que les damos a su vez nosotros con los especialistas, principalmente de INIFAP, para el manejo de este agroecosistema de manera integral, que implique no solamente, insisto, el manejo directo hacia el cultivo de cacao, sino las demás especies asociadas, y que esta biodiversidad y este sistema complejo pues permita un mayor número de beneficios a los productores y resiliencia en el manejo del agroecosistema. ¿Cuál es el perfil adecuado, Francisco? Hablas de la importancia de la identificación y reclutamiento de perfiles adecuados. ¿Cuál es este perfil? Algo ha comentado muchas veces el ingeniero Suárez, que el perfil tiene que ver sí con conocimientos técnicos en agronomía o en este caso en silvicultura, en agroforestería, pero además es un compromiso social importante porque los técnicos que llegan con nosotros principalmente buscamos que tengan ya cierta experiencia en campo en estos procesos y en los cultivos y que tengan ese arraigo en las comunidades que les permita ser sensibles a lo que requieren, más allá de imponer, por ejemplo, pues esquemas de trabajo muy cuadrados, estos paquetes tecnológicos que antes se promovían y que ahora buscamos sea en función de sus necesidades a partir de planes de transición agroecológicos. Hemos platicado muchas veces de lo que metodológicamente significa el programa Producción para el Bienestar y entre otras muchas cosas, además de los planes planes comunitarios, escuelas de campo, nos hablan de los ejercicios de medición de la línea base. ¿Cuál es Me queda claro que la diversidad es mucha, el número de estados que presentan este cultivo también lo es, y seguramente es difícil plantear un estándar de línea base a nivel nacional. Pero si tuvieras que hacer un ejercicio de promedio en rendimientos, en condiciones de suelo, en condiciones de cultivos, ¿cómo llegamos a encontrar, cómo llega ustedes, los técnicos de Producción para el Bienestar, a encontrar la parcela antes de lograr esta sinergia de intercambio de saberes con el productor?
Primero, hay algo muy interesante con respecto a los rendimientos, porque cuando hablamos de cacao en nuestro país, están muy por debajo de lo que en otros países que se dedican a la producción cacaotera. México es el 13º productor a nivel mundial de cacao y los rendimientos que hemos encontrado están cercanos a los promedios reportados por el CIAP, por ejemplo, entre 300 350 kilos de cacao por hectárea, a diferencia de los 1100 que hay en algunos países de África, pero esto no necesariamente es malo. Algo que mencionaba justamente sobre esta complejidad de los sistemas es que no trabajamos monocultivos. Esos altos rendimientos están principalmente en monocultivos y en materiales muy especializados en alta producción, y no como en México, que tenemos cacaos de aroma, cacaos finos que están bajo este sistema agroforestal. Esto quiere decir que no solamente obtenemos esos rendimientos de cacao, sino de las otras especies asociadas. En estos ejercicios de línea base que hemos trabajado, hemos encontrado 29 cultivos distintos en las parcelas, principalmente asociados, por mencionar algunos, con plátano, con mamey, con pimienta, y una diversidad muy grande de especies, incluso flores de corte, ¿no? Por mencionar algunos. Esto implica, insisto, que nuestros sistemas tienen mayor resiliencia, sobre todo a estos temas de impacto económico, ¿no? A la caída de precios, por ejemplo, en el producto principal, en el caso de los monocultivos, afecta siempre de manera muy grave al productor. En el caso de cacao tiene esta ventaja de que hay otros cultivos que están obteniendo, o mejor dicho, ofreciendo beneficios al productor a lo largo del año, y le da esa facilidad de poder soportar estas variaciones en los mercados. En la lógica de economía campesina se le dice que es diversificación de riesgos, ampliando el ingreso y diversificando los ingresos. En términos, digamos, de ingreso familiar para un productor de cultivo promedio de cacao, porcentualmente hablando, el cacao, ¿qué significa en términos del ingreso derivado de la actividad agrícola? Esto va a ser muy variable dependiendo de la tipología de productores que tenemos. En el caso de producción para el bienestar, recordemos que atendemos al bloque de pequeños productores, es decir, gente que tiene desde media hectárea hasta 20, y en promedio hemos encontrado productores de 1.3 a 1.8 hectáreas, más o menos en promedio, esto por ciertas variaciones que hay en cada uno de los estados. Esto hace que la actividad cacautera sea la segunda o la tercera de ingresos para la familia. Lo que buscamos es que mejoremos esta proporción de ingresos a partir del cacao, y esto tendrá que ver necesariamente con esquemas de manejo en el cacao tal que permitan mayores rendimientos, pero tiene que ir necesariamente ligado a otros esquemas de asociatividad que fortalezca, por ejemplo, el acceso a mercados mejor pagados, no solo como materia prima, en este caso el cacao fresco o en baba, sino que se le dé valor agregado al grano, por ejemplo, fermentando, e incluso, si es posible, obteniendo derivados como el licor de cacao, la manteca, y mejor aún si podemos incluso transformar hacia productos ya elaborados, en este caso chocolate u otros productos y alimentos derivados del cacao. Hacia allá quería llevar la pregunta: si el cacao en estos sistemas agroforestales cacaoteros significa la segunda o tercera entrada de la familia, y toda vez que es un cultivo que requiere la asociación de cultivos para su desarrollo, el crecimiento en el ingreso de la familia lo obtendríamos logrando la transformación, ¿es correcto? Así es. Si me permites, Francisco, vamos a un corte comercial y regresando profundizamos un poco más sobre la capacidad e infraestructura de las familias que producen cacao para lograr la transformación y, por supuesto, los mercados. Si no hay mercado, la transformación pudiera ser un ejercicio ocioso. Regresamos en 2 minutos, no nos tardamos. Estamos platicando con Francisco, miembro del equipo técnico de acompañamiento del cacao de la estrategia Bienestar para la Producción. Producción para el Bienestar. Regresamos.
Amigos productores de alimentos, estamos de vuelta aquí en su programa Acústica Rural. En esta ocasión y para beneplácito de todos los amigos productores de Tabasco, de Chiapas, de la Sierra Norte de Puebla y de algunas otras zonas agroforestales del país, platicando del cacao, una especie que está muy intrínseca en nuestra cultura como mexicanos, un producto de origen prehispánico, en algún momento fue moneda de cambio y gastronómicamente con un valor realmente importante en nuestra producción. Francisco Javier Hernández Archundia es miembro del equipo técnico de acompañamiento del cacao, en específico dentro del programa de producción para el bienestar. En esta primera etapa tuvimos una ligera profundización sobre el número de productos que lo asocian, qué significa en términos de economía para la familia la producción del cacao. Y ahora quisiera profundizar, si me lo permites, Francisco, como lo prometimos, sobre el tema de la producción. ¿Qué capacidad tiene una familia de la Sierra Norte de Puebla, de Tabasco, para lograr la transformación a materia prima como la manteca o a producto terminado como el cacao? Importante, por ejemplo, para poder avanzar en estos temas de cadena de valor en cacao, tiene que ver con el manejo de la materia prima, justamente. Las últimas tendencias en nuestro país, derivado de los precios bajos y lo que origina en términos de costos la mano de obra en cacao, pues lleva al productor a venderlo verde, este término que usamos, o en baba. Y algo importante y que estamos promoviendo, ya que manejado adecuadamente y que no requiere una inversión tan alta, es la fermentación. Esta fermentación se puede hacer de manera tradicional en cajones de madera, pero el proceso es el que se debe de cuidar mucho, ya que hay excelentes cacaos que mal fermentados pueden perder su calidad. Es por eso que en muchos casos un mal chocolate derivado de un cacao mal fermentado, pues se trata de componer, por así decirlo, con mucho azúcar o saborizantes artificiales. Entonces, una materia prima de buena calidad y después bien fermentada tiene un cambio en el precio en el mercado, que puede ir desde los 55, 60 pesos hasta los 200, 220. Este ya es un primer paso muy importante. Sin embargo, tiene que ir de la mano forzosamente con temas de asociatividad, de cómo los productores pueden asociarse para poder negociar mejores precios. ¿Qué sucede? Y bueno, no es exclusivo de cacao, sino lamentablemente de la mayoría de los alimentos de nuestro país. Claro. Quienes terminan con los beneficios son los acopiadores o los llamados coyotes, ¿no? Entonces, la familia en este primer paso tiene esa posibilidad de obtener mejores ingresos siempre y cuando tenga un proceso de capacitación, que es uno de los pilares de la estrategia de acompañamiento técnico en cacao, que le permita darle valor agregado a su producto. El primer eslabón a alcanzar en la cadena de transformación, entonces, es lograr la calibración en el proceso de fermentación. ¿Y esto pasa más por procesos de capacitación que por procesos de infraestructura? Sí, definitivamente la capacitación es fundamental. Sí, cierto grado de inversión, por ejemplo, en equipamiento sencillo, termómetros, algunos brixómetros para medir la cantidad de azúcares, que son relativamente baratos y con los cuales cuentan los compañeros técnicos de la estrategia, permite que el productor aprenda estas técnicas, que innove, que utilice materiales locales para la elaboración de sus fermentadores, de los espacios donde se pueden colocar,
y definitivamente la técnica que se utiliza o los procesos que deben de llevarse a cabo para darle este valor agregado al producto son fundamentales. Y si tuviéramos que sacar un porcentaje en términos de cuántos productores atendidos ya por la estrategia de cacao de producción para el bienestar, de los 3.100 que me decías que están en las escuelas de campo, ¿cuántos han alcanzado ya el proceso de calibración de la fermentación? Un poco para dimensionar una posible entrada al mercado bajo esquemas de ventas consolidadas. Sí, va a ser muy variable. Hemos tenido experiencias muy interesantes en Chiapas que conocimos hace unos días durante la conferencia relacionada al Día Nacional del Cacao aquí en la Secretaría. Acudió con nosotros un productor de Chiapas que está trabajando con un grupo de productores que iniciaron ellos por cuenta propia a raíz de las capacitaciones con el equipo técnico, un grupo de trabajo. Por ahí nos hablaban de 20, 30 personas que ya están en diferente grado de colaboración y que ya están fermentando. No solamente nos quedamos muy a gusto con la participación de este compañero en términos de avanzar hacia el tema de fermentación, sino que a fechas recientes ya inician los procesos de transformación hacia chocolate. Si bien no podemos hablar de bloques muy grandes de productores que están llevando el grano hacia fermentación o hacia transformación de chocolate, sí estamos encontrando ya productores que de este bloque que comentábamos, de estos 3.100 productores que están implementando estas prácticas y que han mejorado los términos de manejo del cacao tal, y esperamos al final de este ciclo, recordemos que al ser un cultivo perenne el cacao, las mediciones las hacemos anuales, esperamos que al cierre del ejercicio 2022 veamos incrementos en la cantidad de cacao producido, en el volumen, pero también en la calidad, y hacia allá es a donde queremos dirigir muchos de los esfuerzos de la estrategia, similar a lo que sucede en café. Que muchas veces no es tanto el volumen que se produce, sino la calidad. Y lo que mencionamos, el cacao fino de aroma mexicano es de excelente calidad y es de los más reconocidos en el mundo. Justamente era la analogía que quería yo hacer, un ejercicio comparativo con el café. En muchas ocasiones encontramos volúmenes y rendimientos en el cafetal, digamos, respetables, siempre se puede más, pero no son un problema los volúmenes, y la variable restrictiva la encontrábamos más en el proceso de transformación a pergaminos o a oro. Supongo que es algo similar a lo que está pasando con el cacao. El volumen de producción, toda vez que es un esquema agroforestal, no es malo, es competitivo según lo que nos decías de los datos del CIAP, pero la transformación en este proceso de fermentación es donde habría que trabajar. Sin embargo, yo no sé, Francisco, si estén considerando también la ampliación en hectáreas, fomentar que sea un cultivo que se haga más en términos de hectareaje atendido. Sí, ese es un tema muy importante y que afortunadamente la política pública del país está orientando hacia estos temas, por decirlo de alguna manera, de reforestación, pero una reforestación productiva. En ese sentido, estamos muy ligados metodológicamente al trabajo con Sembrando Vida, donde se están estableciendo plantaciones nuevas de cacao. Nosotros estamos trabajando principalmente con plantaciones ya establecidas en temas de renovación, porque tenemos cacautales de 80 años y algunos que ya no hay memoria suficiente para contar los años que tienen establecidos, y que tiene que ver con un manejo integral de podas, de injertos, de replantación, y que efectivamente nos importa mucho el tema
tema de poder extender el cultivo, pero con esta lógica de sistemas diversificados en multiestrato, porque si no cometeríamos el error que han cometido otros países de deforestar para establecer monocultivos, sí, altamente productivos, pero que no tienen ese impacto benéfico al medio ambiente, a la salud humana y bueno, en general al agroecosistema. Entonces, por ahí van también algunos de los esfuerzos que nosotros tenemos para poder incluso en algunos casos transformar estos sitios de potreros ya deforestados completamente y nuevamente traerlos hacia la producción de cacao. Digamos que en términos lisos y llanos, Sembrando Vida está impulsando nuevas plantaciones y ustedes en Producción para el Bienestar están potencializando las plantaciones ya existentes y perfeccionando y calibrando los procesos de fermentación, así de clarito. Sí, podríamos mencionarlo de esa manera. Y digo, seguramente intercambian información y comunicación permanente con Sembrando Vida. ¿Tendríamos más o menos el dato de cuál es la expectativa en crecimiento en hectáreas bajo estos esquemas de asociatividad multiestrato y de esquemas agroforestales? Por ahí, en algunos de los datos que estuvimos manejando para esta celebración del Día Nacional del Cacao, nos hablaban de hasta 33 millones de plantas de cacao que se están produciendo y están en proceso de establecerse, no solamente en estos 4 estados productores que mencionábamos, sino que se están abriendo los espacios para plantaciones nuevas en Veracruz, en San Luis Potosí, en Nayarit, que son sitios que se han encontrado espacios propicios para la producción de cacao. Entonces, por ahí va, insisto, también este esfuerzo por incrementar la extensión, los rendimientos y la calidad del cacao producido en nuestro país. Por lo tanto, con resultados logrados en la producción de planta. No en el cultivo, sino en la producción. El dato que me das es producción de planta, no sé si... Producción y establecimiento. Establecimiento también. Ajá, okay. Así es. Ya, y ampliando el número de estados para atenderlo en donde el clima lo permita. La producción de chocolate en México, la verdad es que hablo un poco con desconocimiento, pero está centralizada en grandes empresas, ¿no? ¿Es posible generar esquemas de cooperativismo, algo similar que nos lleve a la producción de marcas colectivas de producción de café? ¿El volumen producido, el número de productores, las capacidades desarrolladas ya alcanza para poder desarrollar esto? Sí, algo bien importante en el tema de la producción ya de chocolate es que un volumen importante de la materia prima proviene de otros países. Lo que estamos buscando es que sea el cacao mexicano el que se produce, transforma y consuma aquí en nuestro país como chocolate. Este es un tema muy importante y la creación de chocolates artesanales. Ya México está teniendo un avance muy importante en temas de transformación a través de la chocolatería artesanal y queremos que esta chocolatería no solamente se quede en algunos nichos de mercado muy especializados o muy elitistas, sino que el consumo primero sea local. Para este tema es muy importante la concientización hacia los temas de nutrición que hemos mencionado, no hablar del chocolate solamente como una golosina, sino como un alimento de excelente calidad que debería estar en la mesa de todos y que nuestros niños deberían comer, pero comer chocolate de verdad y no productos azucarados y con otros aditivos que dañen su salud. Francisco, el tiempo se nos ha terminado, pero me parece que dejamos abierta una línea estratégica para el diseño de política pública. Si la estrategia es la producción de cacao
para abastecer la necesidad y la demanda de las empresas nacionales y que sea producido el chocolate con cacao mexicano, o algunas otras alternativas más de carácter artesanal. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, Francisco. Dejemos esta línea de conversación abierta para futuras ocasiones. Te damos las gracias profundas y un saludo a todos los productores de cacao, si nos lo permites. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Un gusto. Productores de alimentos, nos despedimos. El programa se ha terminado, pero estamos pendientes para siguientes emisiones. Muchas gracias.